Entonces os entregarán para ser atribulados, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 24, versículos 9 al 12. Bienvenidos a la lectura del libro Primeros Escritos por Elena G. de White, capítulo 17, la gran apostasía. Fui transportada al tiempo cuando los idólatras paganos perseguían y mataban cruelmente a los cristianos. La sangre corría a torrentes. Los nobles, los sabios y la gente común eran muertos por igual sin misericordia. Familias adineradas eran reducidas a la pobreza porque no querían renunciar a su religión. No obstante, la persecución y los sufrimientos que estos cristianos soportaban no querían a esto arriar el estandarte de Cristo. Conservaban su religión pura. Vi que Satanás estaba exultante y triunfante a causa de sus sufrimientos, pero Dios miraba a sus fieles mártires con gran aprobación. Los cristianos que vivieron en ese tiempo horrendo fueron muy amados por Él, porque estaban dispuestos a sufrir por causa de Él. Todo sufrimiento soportado por ellos aumentaba su recompensa en el cielo. Aunque Satanás se regocijaba por causa de los sufrimientos de los santos, no estaba satisfecho con eso. Deseaba controlar tanto la mente como el cuerpo. Los sufrimientos que soportaban solo lograban acercarlos más al Señor, induciéndolos a amarse unos a otros y a tener tanto más temor de ofenderlo. Satanás deseaba inducirlos a desagradar a Dios. Entonces perderían su fuerza, valor y firmeza. Aunque miles eran asesinados, otros se levantaban para reemplazarlos. Satanás vio que estaba perdiendo súbditos, porque aunque sufrían persecución y muerte, quedaban asegurados para Jesucristo, para ser súbditos de su reino. Por tanto, Satanás trazó planes para luchar con más éxito contra el gobierno de Dios y derribar la iglesia. Indujo a los idólatras paganos a abrazar una parte de la fe cristiana. Profesando creer en la crucifixión y resurrección de Cristo, se propusieron unirse a los seguidores de Jesús sin un cambio de corazón. Oh, el terrible peligro de la iglesia. Fue un tiempo de angustia mental. Algunos pensaban que si cedían y se unían a esos idólatras que habían abrazado una parte de la fe cristiana, ese sería el medio para obtener de aquellos una conversión completa. Satanás estaba buscando corromper las doctrinas de la Biblia. Vi que al final el estandarte fue arriado y que los paganos se unían a los cristianos. Aunque esos adoradores de ídolos profesaban haberse convertido, trajeron consigo su idolatría a la iglesia y solo cambiaron los objetos de su adoración por imágenes de santos e incluso de Cristo y de su Madre María. A medida que los seguidores de Cristo se unían gradualmente a esos idólatras, la religión cristiana se fue corrompiendo y la iglesia perdió su pureza y su poder.
Algunos se negaron a unirse a ellos. Los tales conservaron su pureza y adoraban solo a Dios. No quisieron postrarse ante imagen de cosa alguna que hubiese arriba en los cielos o abajo en la tierra. Satanás se regocijaba por la caída de muchos, y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que se sometieran a sus ceremonias y a la adoración de imágenes o fuesen muertos. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, y millones fueron asesinados sin misericordia. Esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaban una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. Esta compañía se veía muy feroz y airada. Se me mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro y sobre la cual estaba escrito: Pureza y santidad al Señor. En sus rostros se advertía firmeza y conformidad con la voluntad celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran masacre. Los cristianos se evaporaron delante de ellos. Sin embargo, la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Cuando muchos caían, otros se agrupaban en derredor de la bandera y llenaban sus lugares. Vi a la compañía de idólatras consultarse. Al no lograr que los cristianos se rindiesen, convinieron en otro plan. Los vi arriar su bandera y luego acercarse a esa firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. Al principio, sus propuestas fueron rechazadas de plano. Luego vi a la compañía cristiana consultarse. Algunos dijeron que arriarían la bandera, aceptarían las propuestas y salvarían sus vidas, y que al fin recobrarían fuerza para enarbolar su bandera entre los paganos. Sin embargo, unos pocos no quisieron acceder a este plan, sino que con firmeza prefirieron morir sosteniendo la bandera antes que arriarla. Entonces vi a muchos arriar la bandera y unirse a los paganos, pero los firmes y constantes quisieron asirla de nuevo y enarbolarla. Vi que constantemente había personas que abandonaron la compañía de quienes llevaban la bandera pura y se unían a los idólatras bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la bandera blanca. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para agruparse en torno de ella. Los judíos, quienes fueron los primeros en despertar la ira de los paganos contra Jesús, no escaparían sin castigo. En la sala del juicio, cuando Pilato vaciló en condenar a Jesús, los enfurecidos judíos gritaron: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Mateo capítulo 27, versículo 25. El cumplimiento de esta terrible maldición que atrajeron sobre sus cabezas lo ha experimentado la nación judía. Tanto los paganos como los así llamados cristianos han sido sus enemigos. Esos profesos cristianos, en su celo por Cristo, a quien los judíos crucificaron, pensaban que cuanto más los hicieran sufrir, tanto más agradaría a Dios. Por ende, muchos de los judíos incrédulos fueron muertos, mientras que otros fueron expulsados de un lugar a otro y fueron castigados de casi toda manera posible. La sangre de Cristo y la de los discípulos, a quienes habían dado muerte, estuvo sobre ellos
y fueron sometidos a juicios terribles. La maldición de Dios los siguió y fueron un oprobio y una burla para los paganos y los así llamados cristianos. Fueron degradados, rechazados y destetados, como si estuviesen sobre ellos la marca de Caín. Sin embargo, vi que Dios había preservado maravillosamente a ese pueblo y lo había dispersado por el mundo con el fin de que fuese reconocido como especialmente castigado por la maldición de Dios. Vi que Dios había abandonado a los judíos como nación, pero que, a pesar de todo, los miembros individuales de entre ellos se convertirían y serían capacitados para arrancar el velo de sus corazones y ver que la profecía relativa a ellos se había cumplido, que recibirían a Jesús como el Salvador del mundo y verían el gran pecado de su nación en rechazarlo y crucificarlo. Primeros escritos por Elena G. de White.